Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy contamos con la presencia de un político de gran trayectoria en la vida nacional. Se trata del sociólogo, ex viceministro de la Juventud durante el gobierno de Jaime Lucinchi, primer alcalde de Caracas, electo popularmente, ex candidato de Acción Democrática a la presidencia de la República, profesor universitario y seguramente quien nos va a ofrecer interesantes declaraciones el día de hoy. Bienvenido, Claudio Fermín. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por recibirme y espero que esta sea una conversación útil para toda la audiencia. Seguramente lo será. Y precisamente para entrar en materia, tenemos unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien nuevamente denunció que el gobierno de Estados Unidos estaría conspirando contra Venezuela. Ello aunado a las medidas anunciadas recientemente sobre el visado de los ciudadanos estadounidenses de quienes quieran venir al país. Vamos a ver las declaraciones del presidente Maduro y luego lo comentamos con nuestro invitado. Los mensajes del gobierno de Estados Unidos son aliento para la locura de los violentos. Y le digo más, presidente Obama, si usted de verdad quiere hacer un gesto positivo con América Latina y el Caribe antes de la cumbre de Panamá, entrégueme a los golpistas que están en Estados Unidos, empezando por este que voy a mostrar que está en Nueva York y Miami. Está en territorio de usted y desde territorio estadounidense se conspira para derrocar un gobierno democrático. Es la denuncia que hago hoy. ¿Qué lectura podemos hacer de esta denuncia? ¿Está el gobierno de Estados Unidos conspirando contra Venezuela? Claudio. Lo primero que observo de esta recurrente denuncia de Maduro, ya son muchas ocasiones cuando pone el dedo acusador sobre los Estados Unidos en relación a un golpe contra él. Es decir, la primera potencia del mundo pendiente de darle un golpe a Maduro, es decir, como si Maduro fuese un enemigo de los Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que posiblemente el presidente Maduro no se ha percatado es que toda su retórica y sus acusaciones y sus gritos contra los Estados Unidos, yo creo que en ese país ni caso le hacen. Yo de verdad siento, con todo respeto por lo que significa la investidura de estar de presidente de nuestro país, y con todo respeto personal por el señor Maduro, yo creo que no se ha percatado que está hablando solo y que toda esa estrategia de tratar de distraer la atención, porque nos está llamando a todos los venezolanos a defenderlo de un golpe, a defenderlo de un asesinato, de un atentado. Esa es una estrategia política histórica, otros lo han hecho anteriormente. Bueno, no sé cuál será su intención, pero realmente mi percepción es que nadie le está haciendo caso. Yo no lo tomo en serio. A mí me parece que Maduro o está distrayendo o intentando distraer la opinión pública de todas estas masacres diarias que tenemos, estudiantes asesinados, gente encontrada maniatada con tiros en la cabeza, desabastecimiento, los planes y el malandraje suelto, conflictos por todas partes, repudio de 85% hacia su gobierno. No sé si él pensará o sus asesores que tratando de convertirse en víctima pueda mejorar su imagen. Yo no sé cuál es el propósito. Lo que sí sé, al menos hablo por mí, yo no lo tomo absolutamente en serio. Yo no entiendo qué está haciendo. Y luego, pensando ahora más grueso, pensando más sustantivamente, pensando en Venezuela, mire, después del Estado Miranda, del Estado Zulia y de Caracas, en ese mismo orden, Estado Miranda, Estado Zulia y Caracas, es decir, Municipio Libertador, el espacio geográfico donde hay más venezolanos es el estado de Florida, son los Estados Unidos. Entonces, por una razón humana, por una razón de proteger a nuestros connacionales, yo creo que Maduro y cualquiera que esté de presidente debe tener las mejores relaciones posibles con el gobierno de ese país. Y otra cosa, de los 2.300.000 barriles que hoy se producen, que es muy poco, porque hace 15 años se producían 3.500.000 barriles al día, pero de esos 2.300.000 barriles que hoy se producen, 700.000 los compra los Estados Unidos, que es el único país que paga puntualmente y paga el precio de mercado. No es como Cuba, que no paga nada, o como los países del Caribe,
que pagan poco, casi nada y a destiempo. Ahora leí... Ahora, Claudio, te quería comentar Ajá. que este viernes llega una delegación de cancilleres de UNASUR a Venezuela. Esto, pues, aparentemente para inspirar el diálogo en el país. ¿Crees que esto puede ser también un elemento distractor o que definitivamente hay intenciones de rescatar el diálogo? Porque quizás todo este contexto internacional es directamente proporcional a los problemas que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, si Nicolás Maduro, que tiene a su cargo la presidencia, que tiene los ministros, que tiene decenas de institutos autónomos, que tiene, bueno, un ramillete de canales de televisión, que tiene monopolio de la información porque hace cadenas todos los días. Bueno, si Nicolás Maduro, que tiene además a su disposición la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la policía, el ejército, es un jefe político que domina todo. ¿Será que Nicolás Maduro necesita que vengan 4 o 5 presidentes extranjeros para él poder hablar con otros venezolanos? ¿Está tan mal Maduro que él necesita buscar intermediarios de afuera para reunirse con agricultores, con políticos, con buhoneros, con ¿Cree jóvenes? usted eso, esa respuesta? No, a mí es que yo estoy asombrado, es que a mí me parece que es de muy mal gusto. A mí me parece que es colocarnos en minusvalía a los venezolanos, de gobierno o de oposición, que tengamos que necesitar de unos extranjeros, por muy buena fe que tengan, que debamos acudir a unos dirigentes políticos de otros países para hablar entre nosotros que somos venezolanos. Bueno, eso nos da un tenor de lo descompuesto que está el clima en Venezuela. Ahora, eso nos revela lo abandonado que el gobierno tiene en las relaciones con los venezolanos. Precisamente esas relaciones se van a poner a prueba en los próximos comicios, donde los venezolanos tendrán la oportunidad de seleccionar nuevos diputados a la Asamblea Nacional. ¿Hay posibilidad cierta en Venezuela, posterior a esas elecciones, que se produzca un cambio? Bueno, ojalá se produzca un cambio, porque esta Asamblea Nacional que tenemos no discute los problemas del país. Señalo solo 2 o 3 casos. Recientemente se descubrieron cuentas secretas de 14.000 millones de euros. Eso es un escándalo. Hay más dinero en una cuenta secreta a nombre de unos venezolanos en Suiza que las reservas internacionales que tenemos. Eso es un saqueo, han saqueado el país. Bueno, y la Asamblea Nacional no discutió eso. El señor Jagua, que por cierto tiene aquí en Miranda muchas ocupaciones, según él lo revela, el señor Jagua se fue a Brasil en un avión de PDVSA con unas niñeras y con unos dólares y unos revólveres. Eso no se investiga en la Asamblea Nacional. Han aparecido 3 muchachos maniatados en Catia con tiros en la cabeza, 2 muchachos en Mérida con tiros en la cabeza, un niño de 14 años asesinado en San Cristóbal la semana pasada. Eso no se discute en la Asamblea Nacional. Si solo tuviésemos una Asamblea Nacional, yo no hablo de oposición y de gobierno, ni hablo de contra Maduro ni a favor de Maduro. Si solo tuviésemos una asamblea con gente responsable que discutiera los problemas del país, ¿cómo es eso que no se discuten los asuntos del país en la asamblea? Entonces no entiendo para qué existe. Ahora bien, para que exista obviamente debe existir también una oposición, y esos cambios pudiesen darse luego de las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la MUP acordó elegir por primarias a los candidatos a las elecciones parlamentarias en 38 circunscripciones, un total de 87 serían por consenso. Ahora, este tipo de acuerdos que generalmente ocasionan ciertas divisiones, y de por sí pues la Mesa de la Unidad tiene divisiones en criterios, etcétera, ¿cómo usted lo visualiza a la hora de que sea aceptado o no los candidatos que van a seleccionar dentro de la MUP para ser los contrincantes del chavismo, quienes sí tienen un criterio unificado? Mire, yo creo en la democracia, creo en las instituciones, creo en la representatividad, en la representación pública, y como ciudadano activo, como venezolano interesado en estos temas, a mí me gustaría ver en una Asamblea Nacional representantes de Venezuela. Es decir, a mí me gustaría ver académicos, me gustaría ver estudiantes, representantes de los trabajadores, agricultores, productores, industriales, artistas, y por supuesto me gustaría ver dirigentes políticos que son fundamentales para los asuntos públicos. Pero yo no estoy de acuerdo con que la representación nacional, que es la Asamblea, sea secuestrada solo por los dirigentes políticos, porque los dirigentes políticos tenemos un rol, tenemos una función, pero hacemos mal en creer que nosotros somos todo el país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la palabra consenso
es un poco un espejismo. Consenso transmite acuerdo, transmite coincidencia, eso es positivo. Ahora, ¿acuerdo entre quiénes? ¿Entre 5, entre 6 o entre centenares de miles? En la próxima parte, Claudio, vamos a continuar conversando este tema y además queremos saber si Claudio Fermín va a colocar su nombre para ser candidato a la Asamblea Nacional. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado del día de hoy. Informativo Mira TV. Continuamos, amigos, en la entrevista meridiana. Hoy con nosotros Claudio Fermín, y quedó pendiente una respuesta de nuestro invitado, si él va a colocar su nombre para los próximos comicios de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, como yo la entiendo, un sitio, un escenario donde venezolanos de diferentes actividades y procedencias, industriales, agricultores, comerciantes, trabajadores urbanos, campesinos, políticos, intelectuales, comunicadores, donde el país converse, yo creo que es un escenario vital. Y siempre me han gustado las elecciones de base, porque en una elección de base, en una consulta a los ciudadanos, hay gente que no son dirigentes políticos, que ese no es su oficio. Ellos no están yendo a los medios, no están dando declaraciones, no organizan gente para elecciones, pero son muy importantes en sus gremios, en sus corporaciones, en sus vecindarios. Y en una consulta de base podríamos tener en circuitos rurales a los productores ganando, o podríamos tener en ciudades universitarias a dirigentes estudiantiles como diputados. Sería sumamente interesante. En cambio, si usted no consulta a los ciudadanos, sino que simplemente se pone de acuerdo los directivos de 5 o 6 partidos... ¿Cree que eso está pasando una vez más en la MUD? Bueno, una aclaración, no es que eso tenga nada de malo, yo no digo que eso sea una cosa inmoral, no, claro, porque pero si los directivos solamente de los partidos se ponen de acuerdo entre ellos para escoger candidatos, usted está haciendo de la Asamblea Nacional un club de partidos políticos, no una representación nacional. Por eso yo sigo siendo, en beneficio de que el país todo pueda discutir sus problemas en la Asamblea, yo soy partidario de las elecciones de base y cuando existen estos consensos, que es una palabra seductora, pero que en el fondo es como un secuestro, cuando existen estos consensos habría que preguntar, ¿la gente del consenso se va a poner de acuerdo entre ellos para escoger a los mejores de la ciudad, del circuito, o para escoger uno de ellos, que es otra cosa? Claro, es obvia la respuesta seguramente. Ahora, fíjese que hace poco anunció el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba, que en el caso de Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos le habían enviado una carta diciendo que estarían sus nombres a la orden para ser candidatos a diputados. ¿Qué opina en ese caso específico? Ellos se consideran, entre comillas, presos políticos. Bueno, en Venezuela hay muchos presos políticos. Yo creo que si todos los presos políticos y los estudiantes detenidos y torturados tienen que ser candidatos, pues no van a alcanzar las plazas, porque son solamente 160 diputados de la Asamblea. Si ese es el criterio, entonces tendrán que convertir a los presos políticos en candidatos, en suplentes, luego reservarles puestos para las elecciones que vienen. A mí me parece que los presos políticos tienen la solidaridad, tienen el respaldo moral, personal, familiar y político de un país que está asombrado de los atropellos de los cuales han sido objeto, de cómo se les ha detenido ilegalmente, sin prueba, de cómo se les impide el debido proceso, de cómo se les ha torturado de diversas maneras. Los presos políticos gozan de nuestro afecto y respeto, pero no todos los presos políticos que existen en Venezuela. En todo caso sería discriminatorio, ¿no? Si no, lo que pasa es que no todos los presos políticos a lo mejor tienen el apoyo para ser diputados, tienen la solidaridad moral porque se les ha atropellado, pero no quiere eso necesariamente decir que tengan más apoyo que otros líderes que no están presos. Ahora, usted como a mí me parece que eso es polémico. Es constituyentista, ellos tendrían en todo caso la posibilidad de salir de prisión si llegan a ser electos diputados. ¿Cuál sería la ganancia pues de ellos de manera personal? Bueno, es que no sé con qué motivo, como no formo parte de la mesa, no sé con qué motivo y no sé si eso de verdad es una decisión, es una especulación que vale la pena comentar, pero no sé si eso está decidido, no sé qué es lo que han discutido, pero ser diputado, ser electo diputado es algo muy serio, significa un compromiso muy serio con la comunidad. Hay gente, repito, que están de presos políticos, que se les ha atropellado, pero a lo mejor no tienen esa vocación. Ahora, si se va a utilizar la fórmula de elegir los diputados solo como una coartada para anular todos los juicios que son abusivos,
Bueno, eso es una decisión muy seria. Yo tendría que repensar para tener una opinión mejor formada. Ahora, Claudio Fermín ha sido un hombre de participación. De hecho, cuando la oposición se abstiene, él se sale de esas filas porque no está de acuerdo con abstenerse de la participación. Siempre ha luchado en base a eso. Hace poco el Papa Francisco también se mostró su preocupación por el tema de la violencia en Venezuela y llamó al diálogo, al consenso y a la paz. ¿Cómo construir la paz en Venezuela? ¿Cuáles serían las acciones que, teniendo la posibilidad Claudio Fermín de ejecutar, debían tomarse en Venezuela? Primero, un profundo respeto, pero un gran respeto por la persona humana, como decimos los católicos en el lenguaje ya doctrinal, y ese respeto comienza por el tratamiento. En nuestro país el lenguaje que se utiliza por parte de algunos voceros políticos es un lenguaje soez, es un lenguaje vulgar, realmente obsceno. Yo he escuchado al propio señor Maduro decir vulgaridades en público. No sé si es que es una nueva actitud parejera, que creen que se muestran más populares o se muestran más juveniles diciendo insolencias y vulgaridades en público, maltratando a los demás. Yo sugeriría en esta interesante pregunta, en primer lugar, recuperar el lenguaje respetuoso. Hay que recuperar el lenguaje respetuoso. Hay quienes creen que tener garra, que ser agresivo es maltratar de palabra a otros. A mí no me parece. Yo creo que tener garra o ser agresivo es luchar, no importa contra qué obstáculos salgan por delante, por los principios y los temas de uno. Así que recuperar el lenguaje es importante. Y segundo, no atropellar el derecho. En Venezuela prácticamente no hay Estado de Derecho. Los jueces, los fiscales, el 85% son provisorios. ¿Quiere decir que a través de esta nueva Asamblea Nacional podría en todo caso restablecerse o establecerse otro tipo de poderes públicos en Venezuela? Yo creo que sí. ¿Esa sería en todo caso la brecha? Yo creo que sí, yo creo que es muy importante. Esta Asamblea Nacional, ¿cómo se nos borra de nuestras retinas a los venezolanos esa imagen de una directiva, de una asamblea y unos diputados cayéndole a patadas a otros? ¿Cómo poder olvidar eso? Eso no son, al menos esos no son mis representantes. Me parece que han perdido todo respeto. Hace falta elegir otra Asamblea Nacional. Tenemos que dar fin a esta interesante conversación, pero quisiéramos antes de irnos que Claudio Fermín nos diga si va a ser candidato en las próximas elecciones y un mensaje al pueblo venezolano. No, yo no estoy de candidato a la Asamblea Nacional. No he pensado ser candidato, me han conversado sobre eso, pero no es que no sea mi interés, sería un gran honor, no es mi tarea. Yo ando recorriendo el país predicando la democracia, uniendo, trabajando en la unidad, estudiando con muchos equipos propuestas para resolver problemas. Creo que hay que elegir diputados que sean los que trabajan en los circuitos, ya basta de importados, ya basta de paracaidistas. El hecho de que uno sea directivo de un partido, no es mi caso, o sea dirigente político no tiene patente de corso para ser de mucho renombre, eso no es eso no es atributo suficiente para ser diputado. Yo sigo pensando, si queremos saber quiénes van a ser los mejores representantes, vamos a preguntárselo a la gente. Dígame usted quién quiere usted que sea su diputado. Por eso es que las elecciones de base para mí son importantes. Pero los diputados que estén postulados y que sean electos por la base contarán con mi modesto, mi pequeño, pero mi intenso apoyo para que puedan llegar a representarnos. Muchísimas gracias a Claudio Fermín, pues dirigente político de alta y muy buena trayectoria, y muchísimas gracias por el honor de compartir con nosotros esta interesante conversación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también, nuestros queridos televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, la entrevista meridiana, en la producción Lourdes Navas, y quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Daisy Oropesa. Les dejamos para el cierre de esta emisión con Harold y Xiomara. Tengan una maravillosa tarde.